Ahora nos dirigimos nuevamente al material de trabajo, ejemplo 2. Aquí tengo un archivo de AutoCAD, tengo lo que sería el Excel con el cual se trabajó dicho AutoCAD, tengo un bloc de notas llamado códigos, tengo los puntos para Civil 3D y también tengo como extra lo que sería el punto de la estación y el punto de referencia, que no me haría falta, pero igual les estoy dando toda la información. Ustedes lo descargan, yo solo voy a hacer una copia. Y antes de trabajar en Civil 3D, vamos a ver cómo se trabajó en AutoCAD. Primero abriría el Excel de AutoCAD. Mientras abre el Excel también voy a abrir el archivo de AutoCAD. Recuerden, los archivos de AutoCAD solo abran en AutoCAD. Esto es para evitar confusiones, ¿no? Y a lo mejor dañar nuestros archivos. Decimos abrir, lo seleccionamos y le damos a abrir. Aquí tenemos un levantamiento planimétrico. También tenemos su Excel. Para trabajar en AutoCAD en este caso, primero se pasó el punto como un punto de AutoCAD y luego se pasó su observación o su código como un texto. Aquí les dejo en el Excel el código que se usa, tanto para pasar el punto como para pasar el texto. El texto para pasar el AutoCAD está para la versión en español, pero si es en inglés nada más sería text, ¿no? Listo. ¿Cómo se trabajó en AutoCAD? Para trabajar en AutoCAD, como ya les había comentado, primero se pasó los puntos. Se pasó los puntos como puntos de AutoCAD y luego el texto de su código, ¿no? Como un pequeño texto, su código. Y luego obviamente si se tiene la libreta de levantamiento ya se puede realizar el dibujo. Vamos a ver cómo se podría usar las herramientas Civil 3D para realizar este plano. De antemano les digo que el plano no lo vamos a hacer, pero por lo menos lo que es la administración de los puntos sí lo vamos a ver. Nos vamos a Civil 3D. Le decimos que queremos iniciar un nuevo dibujo partiendo de la plantilla de puntos Civil 3D. Nos vamos al apartado de configuración, editar configuración de dibujo y le asignamos su sistema de coordenadas. Para este caso es un ejemplo ficticio, pero igual le asignamos. Guardamos el dibujo, le vamos a colocar de nombre ejemplo 2. Nos vamos al apartado de Prospector y vamos a crear tanto nuestros grupos de punto como desde el apartado de configuración nuestro conjunto de claves descriptivas. Para ello entonces vamos a revisar el material que tenemos. Tenemos primeramente un bloc de texto o un archivo de texto que nos da los códigos utilizados en el levantamiento y lo que significa cada código. Este es muy útil para crear las claves descriptivas. Y tenemos los puntos al igual de la estación y el punto de referencia. Vamos a abrir los puntos topográficos. En los puntos topográficos tenemos que verificar qué códigos se usaron para el levantamiento y si es que tienen ciertas modificaciones. En este caso solo observo un código que ha sido modificado. Miren, aquí dice PO, que es un poste, y aquí dice PO2, PO 1.2, PO 1.2, aquí hay otro PO2. Entonces, estos de acá tengo que saber si han sido modificados o se está trabajando tal cual, como dice los códigos de levantamiento topográfico. Miren, pueda que acá se le haya colocado ED1, ED2, vamos a asignarle a manera de ejemplo, ¿no? ED3, ¿ok? Voy a guardarlo y cierro. Entonces los que son ED y PO tienen cierta modificación, tengo que tener cuidado ahí.
ya revisé mis códigos de levantamiento topográfico y a los propios puntos. Con respecto al ordenamiento estaba correcto. Al formato también está correcto, es un archivo .csv. Cierro acá. Lo primero que voy a crear son mis claves descriptivas. Así que me voy al apartado de configuración, conjunto de claves descriptivas, nuevo, le doy un nombre a las claves descriptivas. Yo lo voy a dejar solo como claves descriptivas. Acepto, despliego, me voy a editar claves descriptivas y vamos a crear nuestras claves descriptivas. Nuestra primera clave descriptiva va a ser para la estación 1. En este caso, las claves descriptivas sí distinguen entre mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo colocarle en mayúsculas que en minúsculas. Entonces tiene que ser tal cual. He usado mayúsculas para el levantamiento topográfico. Acá también uso mayúsculas. Listo. Y en formato, que viene a ser la traducción del código, esta columna llamada formato es lo que viene a ser descripción completa. Le voy a decir que lo reemplace por EST1, ¿no? Estación 1. Pero no hace falta que sea completo. Para crear otra clave descriptiva le doy anticlic y le digo nuevo. Aquí en nuevo, ahora voy a hacerle para el punto de referencia. Punto de referencia. Como solo tengo uno, va a ser código PR, punto de referencia. Y en formato quiero que lo mantenga, que sea el mismo, que el punto de referencia siga siendo una descripción completa, punto de referencia. Entonces, si es que quiero que sea el mismo, PR, y aquí PR también, lo dejo con el signo de dólar y el asterisco. Obviamente también yo podría escribirle PR, ¿no? Pero mejor lo dejo con el signo de dólar y el asterisco. Le digo nuevo. El siguiente sería los buzones. Sería BZ. Y quiero que cambie la descripción completa por buzón. Listo. Anticlic, le digo nuevo. Y ahora nos tocaría esquina. ES. Y aquí quiero que lo cambie por descripción completa por esquina. Anticlic, le digo nuevo. El siguiente sería edificio y aquí hay que tener cuidado. ED. Si se dieron cuenta, yo modifiqué algunos, le coloqué ED1, ED2. Entonces, para no hacerle una clave descriptiva a cada uno, en plan de una clave descriptiva para ED1, otra para ED2, otra para ED3, entonces yo podría usar esto, lo que sería el asterisco, que quiere decir que basta que empiece el código con ED para que sea afectado por esta clave descriptiva. O como yo coloqué números, podría colocarle el numeral. Había colocado números de un dígito, entonces me sirve el numeral. Si hubiera colocado números de 2 dígitos, serían 2, ¿no? En este caso es más conveniente el asterisco. Quiero que lo cambie por descripción completa por edificio. Luego continúo con poste. Me voy a este apartado, le digo nuevo, PO. Nuevamente me había fijado que en el poste tenía más dígitos, era así. PO2, PO de 1.2 y solo otros que eran PO. Entonces nuevamente coloco un asterisco para indicarle que basta que empiece con PO para que sea afectado por esta clave descriptiva. Y quiero que como descripción completa me dé poste. Luego sigo con vereda, le digo nuevo, V y que lo cambie por vereda. Para finalizar, le digo nuevo y T, que sería intersección. Esto de acá nos ayuda en el sentido de que cuando le pidamos que nos muestre la descripción, ya nos va a mostrar la descripción completa y ya no nos vamos a equivocar, porque pueda que lo confundamos a lo mejor con estación. Miren. Son similares.
Entonces a lo mejor pueda que me confunda. Pueda que VE no sea para vereda, sino que para otro tipo de punto. Puede que IT no sea intersección, ¿no? Entonces me ayuda a no cometer errores. El uso de claves descriptivas o la función principal de las claves descriptivas es esta de acá, servir como traductor. Toma el código original y lo va a pasar a una descripción completa. Si a mí me piden un consejo de cómo utilizar las claves descriptivas, yo solo les diría, úsenlo de esta forma, solo como traductor. Los demás son opciones que puedo usar o no si deseo. Ahorita vamos a ver también. Por ahora le doy en el check. Listo. Luego me voy a Prospector y voy a crear los grupos de puntos. Con respecto a los grupos de puntos, vamos a preguntarnos si el grupo que vamos a crear nos sirve para crear superficies, para crear tablas, o a lo mejor solo nos va a servir para hacer el dibujo planimétrico. Entonces, en esos casos, sí le creamos un grupo de puntos. Obviamente que sean varios puntos, porque si solo es uno o dos, a lo mejor solo me conviene hacer una edición individual. Y en el caso de que sí o sí sea necesario, le creo su grupo, ¿no? Entonces vamos a crear grupos de puntos. El primer grupo de puntos que voy a crear es para los buzones. Buzones. Desde acá le asigno el estilo que quiero que tenga. Sería el estilo de buzones. Sin etiqueta le voy a decir. Y en el apartado de incluir, le voy a decir que yo quiero trabajar con códigos originales, que sería BZ. En el caso de que yo quisiera trabajar con descripción completa, ya sería buzón. Inclusive puedo combinar. Ya depende de cada uno con cuál quieren trabajar. Yo voy a dejar con código original. Aplico y acepto. El segundo grupo que voy a crear es el grupo de esquina o esquinas. Estos puntos solo me van a servir para dibujar. Así que le voy a decir que sí me muestre la descripción para no confundirme. Y le puedo dar cualquier estilo. Obviamente que luego no me confunda. Voy a darle terreno natural. En incluir le voy a decir esquina. Aplico y acepto. Si yo despliego acá, aquí ya están los grupos. Luego tenemos a edificio. Entonces le digo nuevo. Le hacemos su grupo a los edificios. Pueda que de los edificios yo necesite luego crear tablas. Entonces sí me conviene crearle un grupo. No tengo un estilo específico para los edificios. Podría usar este estándar y decirle que me muestre la descripción para no equivocarme. En incluir puedo trabajar, recuerden, ya sea con código original o descripción completa, cualquiera. Si yo recuerdo, a los edificios le había colocado ED y luego a algunos le había colocado un número. Entonces aquí yo también le tendría que colocar el asterisco para que me tome a los puntos que empiecen con código ED y luego continúen con cualquier, ya sea letra o número. Aplico y acepto. Luego tengo los postes, entonces le digo nuevo. Le vamos a dar el estilo de poste. Le vamos a decir sin etiqueta. Y aquí le vamos a decir postes. Aplico y acepto. Se me olvidó asignarle qué puntos van a formar parte. Entonces me regreso a propiedades. Le digo incluir. Y también coloco el asterisco. Aplico y acepto. Le digo nuevo. Ahora tengo vereda. Vereda. Le voy a decir que me muestre la descripción para no confundir. Aplico y acepto. Y por último tengo a los puntos de intersección.
no tengo un estilo específico, se podría crear, pero bueno, para el ejemplo nos demoraría mucho. En incluir le voy a decir que me considere IT. Aplico y acepto. Aquellos puntos para quienes no he creado un grupo en específico, le podría decir que lo modifique desde las claves descriptivas. Miren, a quienes no le creo un grupo en específico, a la estación y al punto de referencia. Pues a esos de ahí yo le podría decir que desde acá nomás ya me asigne el estilo y a lo mejor una etiqueta. A ver, primero le digo que sí quiero usar un estilo y luego le doy el estilo correspondiente. A la estación también y le doy el estilo correspondiente. Aplico. Es importante acá cuando ustedes asignan estilos y etiquetas verificarse que estén modificando a lo que es a la clave descriptiva correcta, porque esto a veces se mueve dependiendo de lo que sería el ordenamiento que está cumpliendo. Ahorita está cumpliendo de A hasta Z, ¿no? Pero a veces se mueve solito. También decirles que si yo quisiera que ya no le haga caso a la clave descriptiva, me voy acá y lo marco por defecto. Ya no le va a hacer caso a la clave descriptiva, sino al grupo donde va a estar. Si no le he creado un grupo en específico, se va a guardar en el grupo todos los puntos y le va a hacer caso al grupo todos los puntos. Cierro acá. Una vez creado mis grupos y mis claves descriptivas, ya me puedo ir a importar mis puntos. Le seleccionamos el orden correcto. Y aceptamos. No hace falta decirle añadir a un grupo porque él solito va a comparar los códigos y le va a asignar los grupos. Acepto. Espero que termine la importación. Me voy al apartado de Prospector y puedo ver acá, miren, que ya me detectó. Nada más me voy a la parte superior y digo actualizar. Aquí en el grupo de vereda nos hemos equivocado probablemente. Nos vamos a propiedades, incluir, y no era BE, era BR. Miren, en cualquier momento si me equivoco lo puedo editar y actualizar, ¿no? Desde acá. ¿Dónde están mis puntos? Solo me falta buscarlos. ZE o doble clic en la ruedita. Aquí está. Ya veo que a algunos estilos le ha asignado un estilo y una etiqueta distinto, miren. Repasemos. Pero antes, yo les había comentado que si se ve mal en pantalla, no es el tamaño del texto lo que está mal. Lo que está mal es la escala. Y por supuesto, esta es una parcela pequeña. Una escala de 1 en 1000 está exagerada. Entonces, lo más probable es que si yo tuviera que presentar este plano, tendría que hacerlo en una escala de 200 o en una escala de 1 en 50. 1 en 50, perdón, no, 1 en 150. Vamos a dejarlo en 200. Y ahí observo que el tamaño del texto sí es el correcto, ¿no? A lo que íbamos, repasando. Este poste o estos postes, ¿a quién le están haciendo caso? A su grupo postes. El estilo de dónde lo está sacando. Del grupo. Desde acá le asigné poste. ¿Ven? Y desde la clave descriptiva, entonces, ¿para qué me sirvió? Miren, si yo me voy aquí a poste, la clave descriptiva me sirvió para pasar de código a una descripción completa como poste. Y eso lo observo si es que yo me voy a su grupo y le digo que sí me muestre con lo que viene a ser una etiqueta. Aplico y acepto. ¿Ven? Ahora me aparece poste. Los buzones también le están haciendo caso al grupo buzones. Todavía no hemos importado lo que es la estación y el punto de referencia. A ver, vamos a importar.
seleccionamos su archivo, decimos abrir, le damos el ordenamiento correcto y decimos importar. Vemos que automáticamente se le asignó el estilo de estación y el estilo de punto de referencia. Pero estos de acá no le hacen caso a un grupo, le hacen caso a la clave descriptiva. Entonces desde acá yo también le podría decir que me muestre a lo mejor su descripción. Las claves descriptivas siempre le tengo que decir que se apliquen. Por defecto no se van a aplicar, entonces me voy a todos los puntos y le digo aplicar claves descriptivas. De ahí que, si recuerdan, nos sugería que creáramos las claves descriptivas antes de hacer la importación, porque pueda que nos olvidemos de darle en aplicar claves descriptivas y no veamos los cambios, ¿no? Pero ahí está. Entonces, yo ya tengo mis grupos que están controlando la visualización y las etiquetas de mis puntos, y las claves descriptivas que están controlando la traducción. Veamos lo que es estos puntos postes, ¿ya? Estos puntos postes. Si yo me voy a su grupo, a editar puntos o directamente a propiedades y luego a lo que sería lista de puntos, es una opción, o editar puntos. Observo que en los códigos originales hay algunos que tienen otro valor. Miren, aquí dice PO espacio 1.2, PO espacio 1.2, PO espacio 2. ¿Qué son esos valores? Esos son parámetros adicionales que puedo usar en las claves descriptivas, que para este caso, este numerito es el factor de escala que va a afectar al estilo que está usando, a este estilo. Ahora, vamos a ver cómo funciona. Para ello nos vamos al apartado de configuración, claves descriptivas, editar claves descriptivas, y aquí le tenemos que indicar lo siguiente. En el caso de que no les aparezca directamente el cuadro de claves descriptivas, solo dan en este check, lo más probable es que esté detrás del cuadro que le está saliendo. Aquí nos vamos al apartado de la clave descriptiva de postes, y aquí tenemos opciones extras. Miren. Tenemos la opción de crearle una capa, o sea, la activo, doy clic acá y le puedo crear una capa. Puedo decirle que a estos puntos poste lo guarde en una capa en específico. Nada más dan a aceptar, aceptar. También tenemos el parámetro 1, que viene a ser ese numerito que vimos de antes. Los parámetros están separados por un espacio, por eso decía PO espacio 1.2 o PO espacio 2. El primer parámetro afecta lo que es la escala del estilo del punto. Pues, primeramente lo tengo que decir que sí es el parámetro 1, y luego le tengo que decir que esa escala o ese factor de escala le afecte en X y en Y. Pues activo ahí, doy check, me voy a prospecto. Recuerden que por defecto las claves descriptivas no se aplican, entonces le tengo que dar en aplicar clave descriptiva, y quiero que se observen, a ver, creo que por acá hay una diferencia de tamaños de poste. Entonces le voy a dar en aplicar claves descriptivas y van a darse cuenta que unos bloques se hacen un poco más grandes. Ahí está, miren. Estos postes de acá, o los bloques de los postes, se hicieron más grandes. ¿Cuánto? Dependiendo del número que estaba en el código original de estos puntos. Si era 2, bueno, le escaló 2 veces más grande. Si era 1.2, lo escaló 1.2 veces más grande. Este es un poquito más grande, no es el doble, creo. O bueno, quizás sí. Para eso también nos sirve. Si en el código original de un punto le asignamos esos parámetros, entonces le podemos decir a la clave descriptiva que los afecte. Miren, vamos a editar
a este punto de acá. Le doy anticlic, editar punto. Entonces aquí tengo el código original, miren, me dice que es 1.2 veces más grande que lo que sería un poste normal, ¿no? Vamos a cambiarlo, vamos a decirle que sea 4 veces más grande. Es importante que den enter, porque si directamente dan aquí en aceptar no se va a guardar el cambio. Enter, ya se guardó el cambio, doy en este check y le diría aplicar claves descriptivas, y ven, ya se hizo 4 veces más grande. Entonces, el primer parámetro que yo encuentro, vamos a otro, a ver este de acá. A ver, si entramos a lo que sería la edición de este punto, podemos ver que en el código original se le colocó PO espacio 2, indicando que va el factor de escala para escalar a su tipo de punto sea el doble, ¿no? Recordemos también que existe otro parámetro, que es el parámetro 2. Entonces, a través de un espacio le indicamos cuál sería ese parámetro. Supongamos 45. Y a lo mejor ya no quiero que sea 2 veces más grande este poste, sino que sea la mitad, 0.5. En este check, por ejemplo, ahí me equivoqué, porque si doy el check directamente, los cambios no se guardan. Tengo que dar enter, un enter de verificación, un espacio para separar los parámetros y enter. Vamos a ver si para el parámetro 2 nos deja permitir grados. Sí me deja permitir grados. Entonces doy acá. Ahora me tendría que ir a configuración, editar claves. En este caso estamos editando la clave del poste. Entonces aquí tengo la opción, miren, de rotar la marca, ya sea con el parámetro 2 o con un ángulo fijo, ¿no? Entonces aquí activaría ángulo fijo y dale. Vamos a ver con el parámetro 2. Y también tengo la opción de rotar la etiqueta, también con el parámetro 2 o con un ángulo en específico. Vamos a ver qué pasa si marcamos ambos parámetros 2. Doy en el check, me voy a prospector y le digo aplicar clave descriptiva. Y ahí está, miren. No solo al bloque, bueno, al bloque lo giro, a lo mejor no se nota mucho porque sigue siendo una circunferencia, ¿no? Pero al bloque también lo rotó y a la etiqueta también. A ver, vamos a uno que sí se note, acá. Editar punto. Entonces, espacio para el primer parámetro, vamos a colocar lo que sea 5 veces más grande. Otro espacio para asignarle el ángulo de rotación, a ver, supongamos 90 grados. Enter, doy en este check y me tendría que ir a configuración, editar claves. Para este caso sería la estación, que sería este de acá. Entonces, primeramente le digo que el parámetro 1 está afectando a la escala del estilo de punto, y que lo aplique a X, Y. Quiero que el parámetro 2 afecte a la marca del punto y también a su etiqueta. Ahí. Lo checo acá. Recuerdo que automáticamente no hace efecto lo que serían las claves descriptivas, le tengo que decir, pues aplicar clave descriptiva, y ahí está, miren, al estilo del punto lo hizo 5 veces más grande y a su etiqueta lo rotó 90 grados. Claro, estas ediciones de lo que viene a ser el código del punto no se hacen aquí en Civil 3D, sino que se tendrían que hacer a la hora del levantamiento nomás. A la hora que están haciendo el levantamiento topográfico con la estación total, ahí nada más se le asigna ya los parámetros, porque si no, no tiene sentido estar asignando aquí en Civil 3D. Pero esas son las opciones que nos brinda el programa. El tener en grupos me ayuda en el sentido de que quiero trabajar solo con edificios, entonces a lo mejor a los demás estilos lo vamos a quitar su estilo de punto y su estilo de etiqueta. Y ahí está, miren.
Solo me quedé con los puntos con los cuales voy a trabajar. Puedo usar polilínea, puedo usar los comandos transparentes, ya depende de cada uno, ¿no? Y esta es una edificación. Aquí puedo continuar. Ahí están mis edificaciones. En el caso que ya no necesite los puntos de los edificios, bueno, lo puedo quitar tanto el estilo como la etiqueta. A lo mejor luego quiero continuar con lo que serían las esquinas, entonces solo activo, le doy un estilo y le doy, si es que fuera necesario, una descripción, ¿no? Y puedo seguir dibujando. Me ayuda en el sentido de que no tengo que crear capas. Todos estos puntos siguen en la capa topo puntos. ¿Ven? En el caso de cuando ustedes crean puntos y están creando ya lo que es claves descriptivas, quizás ya no le haga caso a desactivar, así que sería mejor inutilizar o frizar, ¿no? Que es lo mismo. ¿Ven? Ya no apagarlo desde el foquito, sino desde el sol, que viene a ser el frizz. Ahí está. Entonces, de esa forma se trabajaría, apagando los grupos que ya no necesito, dejando solo los que se van a quedar a la hora de la impresión. Por ejemplo, los postes se van a imprimir, entonces esos se pueden quedar ahí. Ahí, ¿ven? Ahí está. Cuando termine de unir o trabajar con los puntos de esquina, bueno, ya los puedo apagar. También necesitaría lo que sería el croquis de dicho levantamiento para hacer el plano planimétrico. El aprovechamiento de grupos de puntos y claves descriptivas sobre todo se usa cuando trabajamos en planos planimétricos o planos de lotización. Cuando son otros tipos de planos también nos son útiles, pero ya no hace falta crear tantos grupos y tantas claves descriptivas. Ya solo con 2 grupos, 3 grupos y un par de claves descriptivas ya podemos trabajar sin necesidad de demorarnos tanto. Si deseo trabajar con tablas de puntos en Civil, lo primero que tengo que hacer es crear los estilos de tabla. Para ello me voy al apartado de configuración. Como voy a hacer una tabla de puntos, sería a punto y busco estilo de tabla. Le doy anticlic, le digo nuevo. Primero le doy un nombre. Vamos a colocarle tabla de puntos. Luego me voy a propiedades de datos y está dividido en 4 secciones, lo que es la configuración de la tabla, la configuración de texto, el orden de datos y la estructura de la propia tabla. En configuración de tabla tengo la opción de ajustar texto, mantener orientación de vista, repartir títulos en tablas divididas y repartir encabezados en columnas de tablas divididas. Los más importantes son estos dos últimos. ¿A qué se refiere con tablas divididas? Es que cuando yo creo una tabla le voy a decir cuántas filas tiene que tener como máximo una tabla. Y si se pasa de esas filas, que me cree otra tabla aparte. Si no tengo marcados estos dos, lo que pasa es que por las tablas divididas ya no me va a mostrar el título ni los encabezados. Así que es muy importante tener marcados estas dos casillas. En el apartado de ordenar datos, le digo que sí. Y dependiendo de la ocasión va a ser ascendente o descendente. Luego nos indica el orden va a ser con respecto a qué columna. Por lo general es a la primera columna, que va a ser el número de punto. Pero si a lo mejor yo quiero que me ordene por elevación, entonces me voy rápidamente a estructura y veo que es la tercera columna. Entonces le diría que lo ordene por la tercera columna. Pero por lo general es la primera columna. En el apartado de configuración de texto le puedo asignar qué estilo de texto me va a usar para el título. Le voy a decir una calibrí.
Para los encabezados también una Calibri y para los datos le voy a decir un Arial. Luego le puedo especificar la altura, tanto para el título, encabezado y los datos. Recordemos que cada vez que me pide altura en milímetros y es altura de impresión, yo le voy a decir que el título sea 6, los encabezados de 4 y los datos de 2.5. No exageren con estos valores, hay algunos que lo colocan 0.001, eso ya no se va a ver cuando se imprime. Y tampoco le den valores muy grandes, no le van a dar 50 de altura, porque ya sería 5 centímetros de altura. Antes de ver lo que es la estructura de la tabla, nos vamos al apartado de visualización y vamos a seleccionar con qué colores queremos trabajar. Tenemos un borde global, que es el borde exterior, separador de mosaicos, separador de encabezados y separador de datos. Tenemos también lo que es divisor de datos. O sea, todos estos de acá son las líneas que conforman la tabla. ¿Ya? Si desean pueden ir probando dando colores distintos, aunque de preferencia yo le doy el mismo color a todos. Listo. Con respecto a lo que es relleno, tanto en el título, encabezado, en los datos, yo no trabajo con eso, entonces lo apago. Pero igual le doy el mismo color. Aquí me había equivocado, vamos a darle el color 251. Listo. Y por último ya tengo lo que sería el texto. Recuerden, lo primero es los separadores, o sea, las líneas que separan. Luego es el relleno. Yo no trabajo con relleno, pero si desean pueden activarlo. Y los últimos ya es la información, que son los textos. También le voy a dar el mismo color. Ahí está. Aplico para que se guarde el cambio. Luego me voy a propiedades de datos y ahora sí vamos a ver lo que es la estructura. Primero tengo el título. Si doy doble clic puedo editar dicho título. Por ahora me dice tabla de puntos. Si deseara cambiarlos, lo puedo cambiar. A lo mejor va a ser una tabla de puntos, o no necesariamente quiero que tenga ese nombre, sino tabla de, supongamos, árboles. Entonces podría cambiarlo, ¿no? Yo le voy a dejar como tabla de puntos nada más. Si bien tengo la opción de cambiar el tipo de letra y el color desde acá, yo les digo que no lo hagan, o como recomendación les digo que no lo hagan. Que el tipo de letra le haga caso a configuración de texto y que el color le haga visualización. ¿Se puede cambiar de acá? Sí. Sino que si yo lo cambio de acá ya no le va a hacer caso a configuración de texto ni a visualización. Lo que sí puedo modificar acá podría ser la justificación. A lo mejor no quiero que sea centrado, sino a la izquierda o a la derecha. Voy a dejarlo en centrado. Eso de ahí sí puedo cambiar. Si quisiera agregar símbolos, también lo puedo hacer, ya sea desde acá o desde el mapa de caracteres. Nada más lo traen y lo copian. Acepto. Luego tengo a lo que sería los encabezados. Tengo el número de punto, el código original, la elevación, el norte y el este. Número de punto está bien. Con respecto al código original, yo quiero que me dé la descripción completa, así que lo voy a cambiar. Doble clic y quiero que sea descripción. Descripción. Listo, nuevamente. Como recomendación solo cambien la justificación si desean, y si quieren agregar símbolos se puede hacer desde acá o desde lo que sería el mapa de caracteres de Windows. Acepto. La elevación creo que está bien. Luego me dice la ordenada. Quiero que me diga mejor norte. Y la abscisa quiero que me diga este. Acepto. Ahora con respecto al orden de las columnas, quiero que primero vaya el número de punto, luego el este, nada más. Doy clic en lo que sería el encabezado y lo arrastro, ¿no? Este, luego el norte, luego la elevación y luego la descripción. Para que este orden no se mueva, doy a aplicar, porque si no luego se va a mover. En el caso de que yo necesite otra columna, lo puedo dar aquí en este más, ¿ven? En este más. Y bueno, ya se desordenó. Ahora ya lo volvemos a ordenar. Pero ya tendría una nueva columna. Miren acá, al final siempre lo va a quedar.
puedo dar doble clic. A lo mejor quiero que me muestre el factor de escala del estilo de punto y podría colocarle escala. Acepto. Entonces así se crearía lo que sería una nueva columna y su encabezado. Más abajo tengo el valor de la columna. Este es el valor de la columna. Entonces desde ahí yo doy doble clic y va a estar el código para que me dé la información en la tabla. Doble clic para seleccionar el código y voy a revisar si todo está bien. En este caso estoy analizando número de puntos. Doble clic aquí en el código y me dice que me está mostrando el número del punto, cosa que está bien. En el caso de que yo desee cambiar lo que es la justificación, también lo puedo hacer desde formato y lo podría cambiar. Si quisiera agregar símbolos, desde acá también se puede agregar. Como está bien, lo dejo ahí en aceptar. Con respecto a la descripción, doble clic para seleccionar el código. Me dice que me está mostrando el código original. No, yo quiero que me muestre la descripción completa. Le cambio a descripción completa y para que se reflejen los cambios le doy en esta flechita. Listo, acepto. Luego tengo la elevación, doble clic en el código para que lo seleccione. Me dice que está usando la elevación del punto y aquí tengo sus propiedades. Dice que me está dando la información en metros, con precisión con 3 decimales y mucha más información. En el caso de que quisieran cambiarlo, a lo mejor supongamos quiero que me den pies. Para que se refleje el cambio le tengo que dar en esta flechita. Ahí está. Nuevamente quiero llevarlo a metros, doble clic en el código y aquí le digo que sea metros. Si quisiera cambiar la precisión se puede hacer desde acá y luego en la flechita para que se guarden los cambios. Acepto. Luego tengo el norte, doble clic para seleccionar el código. Veo que me dice la ordenada, que es el norte, está bien, con precisión de 4 decimales. Las coordenadas se trabaja con esa precisión, también está bien, entonces solo acepto. Luego tengo el este, doble clic para seleccionar el código, me está dando el este en metros con 4 decimales, todo está bien. Por último, el que creé yo, llamado escala. Doble clic entonces para asignarle el código, me iría a este apartado y le daría factor de escala. Aquí puedo ver que tengo varias opciones: número de punto, el nombre, el este, el norte, la elevación, el código original, la descripción completa, el este y el norte de la rejilla, la longitud, la latitud, el factor de escala, convergencia, punto de levantamiento y punto bloqueado, ¿no? Bueno, no tengo muchas opciones aparte de las que ya viene por defecto en lo que era la tabla, ¿no? Vamos a colocarle factor de escala, le doy aquí en la flechita. Si deseo justificarlo, le digo centrado, acepto. Ahí está, miren. Bueno, en este caso el que era la columna de escala solo lo creé a manera de ejemplo, lo voy a borrar nuevamente. Para borrar le doy en la X y vamos a volver a ordenar nuestras columnas porque se había desordenado. Ahí está. Doy a aplicar y doy a aceptar. Cuando doy en aplicar y en aceptar, ahora sí ya no se va a mover lo que son las columnas. Si me voy a editar y quisiera editar, miren, agregué una nueva columna, pero ya no se movieron, ¿no? Aquí lo doy en cancelar porque ya está todo bien. Ya tengo una tabla creada. En el caso que necesite otro tipo de tabla, puedo hacer una copia, darle otro nombre, a lo mejor ya un nombre más específico. Yo solo le estoy dando en 02 y en propiedades de datos a lo mejor no quiero que me dé la elevación. Aplico y acepto. Ahí está. Entonces, como solo me está dando el número de punto, el este, el norte y la descripción, a lo mejor aquí le puedo colocar como tabla, punto, este, norte y descripción. Un mejor nombre, ¿no? Aplico y acepto. Ya tendría otro tipo, otro estilo de tabla. Ahora, para usar los estilos de tabla, me voy al apartado de anotar, el grupo etiquetas y tabla, me voy a añadir tabla y puedo añadir tabla de todos estos elementos, pero yo solo he creado las tablas de puntos, entonces me voy a añadir tabla de puntos. Primero selecciono qué estilo quiero usar, luego me indica en qué capa va a guardar la tabla. Si deseo cambiarlo le doy acá, luego acá y le puedo cambiar o crear una capa en específico.
tengo la opción de que me cree una tabla de puntos dependiendo de la etiqueta que está usando los puntos. ¿Cómo así? Supongamos que yo usé la etiqueta llamada 02 descripción. Entonces yo marco aquí y le doy en aceptar. Me va a crear una tabla de puntos de los puntos que estén utilizando esta etiqueta. Igual así con las demás etiquetas, ¿no? Si a lo mejor tengo puntos que están usando la etiqueta punto y descripción, marco aquí, doy en aceptar y me va a crear una tabla de esos puntos que estén usando la etiqueta punto y descripción. Rara vez se usa de esta forma, pero ahí está la opción. Se usa más a través de los grupos de puntos. Miren, si yo me voy acá y le digo, créame una tabla del grupo de puntos edificios. Acepto. Esto de acá es para seleccionar de pantalla de qué puntos quiero que me genere la tabla. Lo vamos a ver ahora, en un momento. Luego tenemos tabla dividida. Entonces, si yo lo desmarco, me va a crear en una sola tabla. Todos los puntos me va a crear en una sola tabla. Si yo lo marco, le puedo especificar que a lo mejor como máximo solo quiero 20 filas por tabla. Supongamos que solo quiero 10, como máximo 10 puntos por tabla. A ver, quizás un poquito más, vamos a darle 14. Ya, 14 filas como máximo por tabla. Si se pasa me va a crear otra tabla a su costado. Máximo de tablas apiladas, me dice 3. ¿A qué se refiere? Me va a colocar una tabla por acá, la otra tabla por acá, la tercera tabla por acá. La cuarta tabla ya no lo coloca a su costado, sino debajo. El desfase es la separación entre tabla y tabla, le podría decir 25. Y luego tengo colocar tablas en mosaico, ya sea en horizontal o hacia arriba. Yo trabajo siempre en horizontal. El comportamiento de la tabla puede ser estático. A ver, si yo le dejo en estático y creo mi tabla, lo que pasa es que si es que yo luego edito un punto, borro un punto, creo más puntos, la tabla no se actualiza. Y si le dejo en dinámico, la tabla se va a actualizar, ya sea que haga modificaciones a los puntos, los mueva del lugar, cree más puntos o elimine. La tabla se va a actualizar automáticamente. Vamos a dejarla en dinámico, le damos en aceptar y vamos a colocar nuestras tablas por acá. Ahí está, miren. Tengo dos tablas. ¿Por qué dos tablas? Porque como máximo eran solo 14 filas. Entonces ya se pasó de 14, me crea otra tabla a su costado. El desfase está acá, que es la separación entre tabla y tabla. Si hubiera otra tabla lo crearía acá. Y la cuarta tabla lo crearía acá abajo, ¿no? Otra forma de crear tablas es asignándole qué puntos específicamente quiero que me genere en la tabla. Añadir tabla, tabla de puntos. A lo mejor ahora voy a usar el estilo número 2. Y le digo desde acá, miren, que quiero seleccionar los puntos. Le voy a decir este punto de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Doy Enter. Me dice que hay 4 puntos seleccionados. Nuevamente me pide lo mismo, ¿no? Si quiero trabajar con tablas divididas. Si lo desmarco, todo va a estar en una tabla. Acepto. Y lo coloco por acá. Y aquí está. Tengo el título, los encabezados y los datos. En el caso de que quiera cambiar dicho tamaño, me puede ir directamente a la tabla, le digo editar y desde ahí lo puedo cambiar. Mira. A lo mejor quiero que este sea de 4 y este de 3. Aplico y acepto. Y automáticamente se reflejan los cambios. Este de acá no, porque es otro estilo. Le digo 4 y le digo 3. Aplico y acepto. Entonces, de esa forma se trabajaría con tablas de puntos.